Periodismo con ética. Bernardo Bellicia, Opinión Ciudadana. En la vida como en la política, todo llega en su momento, ni antes ni después. Finalmente, las cosas que están sucediendo en este momento en México dejan mucho que desear de una política que parece continuista de parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Prometió un cambio, prometió cosas distintas, se pretendían hacer cosas diferentes y se están haciendo, yo creo que las mismas o peores cosas todavía más. La renuncia del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, nos deja un muy mal sabor de boca a todos los mexicanos, clase política, quienes no practican también el tema de la política y ciudadanos en común. La ciudadanía percibe que no se están haciendo bien las cosas. El nivel de aceptación del presidente de la República sigue siendo baja y sigue bajando día a día. El asunto no es solamente que se haya renunciado a una secretaría tan importante como Hacienda. El asunto es quién lo renunció, quién renuncia, la persona, la figura. Un hombre de primera línea, muy respetado y muy respetable en el tema financiero, de quien López Obrador se apoyaba y se venía apoyando comúnmente y diariamente en las mañaneras para decir que el crecimiento de este país en materia económica iba a ser hasta del 4%. Eso no va a suceder. Obviamente, Carlos Ursúa expone sus motivos en una carta muy breve pero muy concisa y dice que hay diferencias serias, obviamente, con el equipo cercano del presidente. No dice con quiénes, pero finalmente deja entrever que no estaba a gusto del todo desde hace ya algunas semanas. Más allá de que él ya no esté, se pone en entredicho la política económica del presidente, aún y con la llegada de Arturo Herrera, que es alumno destacado de Carlos Ursúa. ¿Podrá haber continuidad? No lo sabemos. ¿Será capaz Arturo Herrera de hacer las cosas mejor que Carlos Ursúa? Muchos lo dudan, porque dicen que Arturo Herrera no tiene los arrestos para poder contradecir a un presidente que todos los días cumple su capricho y su necedad con la frase de que él tiene otros datos. Y esos otros datos siguen perjudicando en gran medida la política económica y social de este país. Y básicamente consideramos que no será la única renuncia que venga en estos días. Vendrán más, ciertamente, él ya mismo lo adelantó, que vendrán otras renuncias más, como si ya supiera que las cosas al interior no marchan del todo bien. Y no marchan bien, porque finalmente no se trata de que todos los días a cuadro, frente a una cámara o muchas cámaras y micrófonos de los amigos periodistas, digas que todo va requete bien, porque todo va requete mal realmente. Y en ese sentido, las circunstancias que vive en este país, el índice de violencia, la situación económica, la precaria vida de la gente en su circunstancia común, nos demuestra que no va todo requete bien y que esos otros datos son datos mal logrados, mal conseguidos, simplemente para poder decir que él tiene la verdad absoluta. Deberá de empezar a cambiar la estrategia del presidente. Ya se fue Ursúa, ya se fue Germán Martínez y 9 o 10 más funcionarios, quizás menores, pero se han ido. Han dejado a la Cuarta Transformación. Entonces, ¿a dónde va la política de un presidente que tal pareciera que, como hemos dicho aquí, sigue en campaña y sin rumbo? El país necesita seriedad, con urgencia, un guía y un capitán de un barco que nos lleve a buen puerto. Es preciso que eso suceda de forma inmediata y que se dejen las confrontaciones. De nada vale confrontar y esgrimir situaciones que no están a nuestro favor
si estamos viendo la realidad de las cosas. Es momento de que la cultura de la política y quienes la ejercen en este momento a nivel nacional empiece a aterrizar en los estados y municipios para ayudar a la gente que lo requiere, para ayudar a sus jóvenes, a las amas de casa, a los ninis inclusive, que son hoy materia de muchísimo comentario, pero ayudarlos bien, darles la posibilidad y enseñarlos a pescar, no darles el pescado para que después lo hagan. Esas políticas sociales no funcionan, son asistencialistas y no van encaminadas a ningún lado más que a hacer inútiles a la persona que los recibe. Hoy vemos un país tristemente muy complejo, con escenas tan dantescas como las que han pasado en días pasados, aquí en Veracruz. Es muy difícil y muy complicado poder hacer un análisis de por qué suceden ese tipo de circunstancias y violencia tan engendrada en la vida pública, pero nos podemos alcanzar a decir que finalmente hay tanto odio en las personas, coraje, frustración, circunstancias en las que de la vida cotidiana que no alcanzan a salir en casa, que quizás fuera de cuando se ven envueltos en un problema, sacan esas circunstancias y generan una violencia verdaderamente inimaginable, como nunca antes se había visto en este país. Es momento de unirnos como mexicanos y es momento de hacer las cosas de mejor forma. Basta de confrontaciones, basta de divisiones, no hay formas, ni tampoco se tiene por qué dividir. Aquí no hay división, aquí debe de haber unión y coordinación, y eso hace falta. La ciudadanía lo exige, el gobierno debe de hacerlo, y todos tenemos que trabajar en conjunto, porque van solamente 7, casi 8 meses ya, y no se ve para cuándo podamos empezar a mejorar lo que desde campaña se dijo. Un cambio verdadero que finalmente no se ha dado ni pensamos que se dé pronto. Es importante hacer las cosas con seriedad y hacerlas bien. Muchas gracias. Periodismo con ética.